Saludos amigos, bienvenidos a la tercera S. En esta ocasión dialogamos con Quinto Lucas, escritor, periodista y es candidato a la Asamblea Nacional. Tiene que hacer campaña en las 24 provincias del Ecuador. Aquí estamos con Quinto Lucas. Quinto Lucas, escritor, periodista, docente, analista político, fue vicecanciller de la República. Desde muy joven se vinculó a las luchas sociales y estuvo junto a los Sin Tierra en Brasil en la década de los 80 y en la reconstrucción del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay cuando volvió a la democracia. Vinculado al movimiento indígena ecuatoriano, estuvo presente en las rebeliones protagonizadas en las décadas de los 90 y 2000 y escribió sobre ese proceso. Promueve la interculturalidad y plurinacionalidad. Estuvo en la resistencia al Plan Colombia y a la base de Manta, y participó activamente en la elaboración de la Constitución de 2008. Quinto Lucas es candidato a asambleísta nacional por Centro Democrático, lista 1, y entre sus propuestas plantea la defensa de los derechos culturales y de los trabajadores de la cultura, legislación para consolidar un proyecto nacional de cultura, arte y patrimonio, y el fomento a la integración sudamericana, latinoamericana y caribeña. Quinto, ¿cómo estás? Bienvenido a la tercera S. Un saludo cordial, Luis, y un gusto estar conversando contigo y con los amigos y amigas que están viendo el programa y la entrevista. Bien, Quinto, empecemos por esto que nos trae a la humanidad de pronto patas de arriba, y además con una campaña electoral de por medio en Ecuador. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han generado en tu caso para poder dar a conocer los planteamientos que tienes para la Asamblea Nacional? Bueno, por un lado, al no tener el vínculo tan directo como se podría tener en otros momentos, en grandes actos, de repente es difícil llegar a mucha gente o a gente masivamente en el contacto. Pero nosotros buscamos otra posibilidad, que es la de compartir libros y conversar con la gente en espacios abiertos. No hemos hecho actos en espacios cerrados justamente por el tema del COVID, ni en espacios abiertos con mucha masividad, pero conversando persona a persona, entregando libros, conversando sobre los libros y conversando sobre las propuestas, de alguna forma llegamos mucho más a la gente de lo que llegábamos antes en actos masivos que, claro, se daba el discurso en el acto masivo, se conversaba con la gente, pero no es lo mismo que el mano a mano. Casi que lo que estamos haciendo es una forma de puerta a puerta, no golpeando las puertas y hablando con la gente en sus casas, porque es muy complejo, pero sí hablando con la gente, digamos, mano a mano, con la distancia obviamente apropiada, pero la gente escucha muchísimo al estar hablando directamente. A nosotros, por ejemplo, el otro día en el sur, que compartimos unos 450 libros y conversamos con unas 1000 personas, realmente fue muy productivo porque la gente escucha y te dice cosas y te critica y te cuestiona tu participación en determinadas actividades o Dentro no. de También, esto, Quinto, obviamente, ¿qué es lo que la gente te ha cuestionado? Tú dices la gente cuestiona. ¿Qué es lo que ha cuestionado y qué es lo que ha aplaudido o ha reconocido de Quinto Lucas como candidato a la Asamblea Nacional? Bueno, a mí en sí personalmente es más difícil porque a mí me reconocen más como escritor y como periodista. Entonces, de alguna forma, me reconocen, digamos que bastante bien, no me critican. Lo que sí me critican un poco, gente que tiene algunos cuestionamientos a los 10 años de Revolución Ciudadana, que no es que estén en contra de la Revolución Ciudadana, pero sí tienen algunos cuestionamientos, obviamente, que nos dicen, siempre la gente espera de que los liderazgos lleguen mucho más directamente a ellos y no se sintieron de repente que los liderazgos llegaron hacia ellos, sobre todo en el sur de Quito, y eso se habla de liderazgos locales y liderazgos nacionales. Entonces, claro, cuando ven un candidato que es de la Revolución Ciudadana o vinculado a la Revolución Ciudadana, obviamente que le hacen esas críticas. En ese momento, ¿cuál es tu mayor reacción o qué es lo que te afectó más de esas críticas, Quinto? Y la mayor crítica es el haber elegido de candidato a Lenín Moreno. Esa es una crítica que la repiten
los que están convencidos que van a votar obviamente por la lista 1 y no tienen ningún problema, y también los que tienen algunas dudas. Justamente una de las dudas mayores es el hecho de, bueno, si eligieron a Lenín Moreno, ¿cómo no se van a equivocar nuevamente? Bueno, ahí obviamente que hay una explicación muy clara, y las diferencias que hay entre Lenín Moreno y lo que es Andrés Arauz, eso está muy claro. Y ahí conversando con la gente entiende, pero está muy bien que cuestione, porque además si no cuestionan, sería muy fácil decir, bueno, voto sin cuestionar o no voto nada ni les escucho a esto. Por eso es lo importante de la conversación mano a mano. Pero el tema de Lenín Moreno es el tema fundamental de las críticas que recibo, sobre todo en el sur de Quito, en varios lados, pero en el sur de Quito mucho más. En este caso, Quinto, cuando vemos a través del mensaje construido, a través de los medios de comunicación social, que hay una aparente apatía de la gente por los temas políticos, ¿tú has podido sentir esa apatía, como que a la gente no le importa la política, o qué es lo que está necesitando? Te digo, con la gente que he conversado, hay tres factores. Una gente que es muy hincha, digamos, prácticamente de Rafael Correa, del correísmo en sí, que es un sector. Está el otro sector crítico, un sector más decepcionado, y ese sector decepcionado es el que dice, muchos jóvenes sobre todo, dice, no quiero saber nada con la política. Inclusive conversamos sobre, cuando comparto libros, conversamos sobre literatura, conversamos, por ejemplo, del libro Mujeres del siglo XX, conversamos de las mujeres que están ahí, y muchos jóvenes que conocen y todo me dicen, qué lindo, qué interesante, me interesa el libro, pero yo no quiero saber nada con la política. Lo interesante es que a partir de la lectura, a partir de conversar sobre los personajes de las mujeres del siglo XX, a partir de la literatura a veces, hay jóvenes que dicen, bueno, sí, es verdad, la política es tal y tal, y te dicen muchas cosas malas de la política, pero bueno, en este momento tal vez sí habría que pensar en votar por alguien que cambie esto. Y bueno, Andrés Arauz es una figura que entra muy bien en los jóvenes, porque además de ser joven, formado, con una capacidad, también es un joven amplio en visión, y los jóvenes, sobre todo estos que están más decepcionados, tienen una visión amplia de las diversidades, de lo que significa el mundo actual. Entonces sí, hay un gran número de personas que siente una decepción y dice, la política no me va a sacar a mí. Pero después conversando, claro, se dan cuenta que con la política es la única forma de salir del desastre que estamos. Dentro de este sistema de mensajes construidos, en donde tú afirmas que lo único, no quieren saber nada de Rafael Correa, pero de pronto esto también es un hecho construido a partir de no dejar tabla sobre tabla, piedra sobre piedra, sobre la gestión y sobre la figura de Rafael Correa. Por eso se lo ha proscrito prácticamente de forma política y también de forma judicial. ¿Cuál crees tú que podría ser el impacto de seguirse dando este tipo de persecución ya a todo nivel, mediático, político, judicial e inclusive social? Claro, es increíble porque sobre todo en muchos jóvenes sí pega eso. Es una contradicción, porque casi no les importa la televisión, muchos jóvenes, pero sí les queda esos mensajes que prácticamente chorrean de Rafael Correa, el juzgamiento y todo eso, que claro, cuando se conversa y se explica la mentira que fue ese juzgamiento, el invento del cuadernito ese que es una supuesta prueba, todas esas cosas, claro, los jóvenes a veces dicen, pero bueno, no, pero sí debe haber, se debe haber llevado plata. ¿De dónde es esto? ¿Es así, así? Sí. Ah, qué increíble, claro. Y ahí es que se empiezan a cuestionar ellos mismos y dicen, sí, es que es verdad, los medios de comunicación son terribles y esto, y ellos mismos empiezan a cuestionarse cómo los medios de comunicación tratan otras cosas. Tratan el tema de la diversidad, el tema étnico, el tema de la diversidad sexual, y empiezan a decir, pero los medios de comunicación es verdad. Entonces, ¿por qué no habrían de haber mentido sobre Rafael Correa? Ahora, también es verdad que
la persecución a Rafael Correa en determinados sectores más bien fortaleció la admiración a Rafael Correa. También se da eso. Yo veo las dos cosas. Algunos que permeó los mensajes y otros que más bien han sentido una capacidad de respuesta de sentir, no, nosotros ahora vamos a defender a Rafael Correa porque no vamos a aceptar esta mentira. Y lo otro es que el sistema judicial lo cuestionan todos, lo cuestionan quienes están a favor de Rafael y quienes supuestamente están en contra, que cuando se conversa empiezan a cambiar, muchos otros no, obviamente. El sistema judicial lo cuestionan como algo que está totalmente desinstitucionalizado. Entonces Si ahí así, empiezan a entender la persecución. si esto es así, Quinto, la sociedad, la población necesita una mejor manera de entenderse como sociedad, como población. Y siendo los medios de comunicación que están construyendo este tipo de mensajes que lleva prácticamente a un tipo de exacerbaciones, ¿cómo logramos construir una sociedad mejor informada, que valore adecuadamente lo que le acontece y que no reacciona por intereses de un determinado sector? Bueno, lo que sí se ha dado en los últimos tiempos y que es muy interesante es el tema de los nuevos medios. Las tecnologías de la comunicación que pueden ser negativas en algunos casos, en otras nos está dando esta posibilidad de nuevos medios que se transmiten vía internet y que llegan a nivel de las redes sociales y cada vez están llegando mucho más, sobre todo a los jóvenes, pero en general. Y no es solo a nivel de las grandes ciudades, también se está dando en las ciudades pequeñas, en las distintas provincias, y eso lo estoy viviendo en general. Eso es lo que quiebra un poco el cerco mediático que han instalado los grandes medios de comunicación, las cadenas mediáticas que siempre estuvieron a favor del poder y sirvieron al poder. Eso nosotros siempre lo combatimos ya desde décadas. Pero esto es lo que ha roto el cerco mediático. Si no se rompe ese cerco mediático, si no hay medios públicos realmente públicos y si no hay estos medios alternativos, es imposible construir una visión diversa de la sociedad. La sociedad es diversa, como digo, es diversa en lo étnico, es diversa en lo geográfico, es diversa en todo, y sobre todo el Ecuador, que es un país muy diverso. Si no mostramos esa diversidad, es imposible que podamos entendernos entre nosotros. Y la única forma de mostrar esa diversidad es con medios justamente democráticos, medios alternativos a los grandes medios y medios públicos realmente comprometidos con la sociedad. Sí, Quinto. Eso hay que construirlo. Quinto, pero estamos en un momento, y en efecto, estamos en un momento bastante distinto a lo que era antes. Sí, en efecto, Quinto, y por eso en la tercera estamos haciendo un ejercicio prácticamente de reflexión para que todos logremos entendernos y saber desde dónde vienen las distintas vertientes. Vamos a hacer una pausa aquí en la tercera punto S y luego retornamos con Quinto Lucas para conocer ya sus propuestas que tiene para la Asamblea Nacional. Quédese ahí. En la tercera S, este es un diálogo con Quinto Lucas, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 1, aquí en la tercera S. Quinto, ¿podrías sintetizarnos cuál es tu planteamiento para la Asamblea Nacional? Bueno, el tema del planteamiento... Disculpa, no sé si se escucha. En este momento sí. Ya. Hay varios planteamientos importantes para la Asamblea Nacional y para el Legislativo.
Pero hay algunos puntos que son fundamentales del Ejecutivo que lo vamos a tener que trabajar en la Asamblea Nacional. ¿Cómo Un punto cuáles? fundamental es la recuperación de la soberanía económica. La recuperación de la soberanía económica pasa por refinanciar o renegociar, mejor dicho, más que refinanciar, renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos coloca en una situación muy difícil como país y nosotros no vamos a poderlo cumplir. No decimos que no vamos a pagar, porque bueno, la deuda está contraída, pero vamos a adaptar a la situación que nosotros vivimos, que es una situación crítica. Y eso tenemos que renegociarlo y ahí tiene que ver con el Ejecutivo, pero tiene que ver también con herramientas que se tienen que dar de la legislatura al Ejecutivo. Ese es un punto. El otro punto es empezar a construir el proceso constituyente. El proceso constituyente que podrá desembocar en una asamblea constituyente, pero que es necesario porque, como hablábamos anteriormente sobre la justicia, hay una desinstitucionalización general del país, no solo de la justicia, también del Ejecutivo, que no tiene ni el 5% de credibilidad, la Asamblea no tiene ni el 5% de credibilidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no existe prácticamente, entonces es necesario construir prácticamente un nuevo pacto social. Además, hay una ruptura en el relacionamiento social, se nota una ruptura en el relacionamiento social, más allá de la propia crisis humanitaria. Por lo tanto, hay que construir un nuevo relacionamiento y un nuevo pacto social. Y el Pero pacto social... dentro de esto, Quinto, estamos hablando de la arquitectura jurídica, de la arquitectura misma del Estado, pero a veces los ciudadanos no sienten cómo esa arquitectura les sirve en el día a día. Y frente al día a día que estamos experimentando, ¿qué tenemos? Tenemos empresas públicas que cerraron, Correos del Ecuador cerrado, Ferrocarriles del Ecuador cerrado, TAME cerrado. Y tenemos frente a eso también una gran cantidad de desempleo, una gran cantidad de inclusive muertes, suicidios, que ahora ya empiezan a publicitarse por los medios, de la gente lanzándose de los puentes hacia las vías o hacia las quebradas. Esto, de pronto, estos casos dramáticos, ¿cómo los podrían enfrentar desde la Asamblea a través de propuestas que le sirvan a la gente para su día a día? Bueno, el tema de reinstitucionalizar al país sí marca mucho y es muy importante porque, por ejemplo, el tema de las privatizaciones que se quieren hacer se tiene que parar. En la legislatura tenemos que volver atrás con todo lo que se hizo. Bueno, tenemos que volver atrás con la ley humanitaria que prácticamente declara la eliminación de derechos laborales, porque esa es la declaración prácticamente de la ley supuestamente humanitaria, que es totalmente deshumana, y ese es uno de los puntos. Pero también hay que parar las privatizaciones en general estructuralmente, y para eso se necesita una nueva institucionalidad. Pero más allá de eso hay propuestas concretas de empleo. El sector público en este momento está necesitando trabajadores en la salud y en la educación. Es una mentira decir que no se están necesitando. Los colegios están necesitando profesores que no los han cubierto o los han despedido por la austeridad que el gobierno ha marcado. Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel sanitario lo hemos vivido más claramente. A nivel sanitario, con la pandemia se evidenció la falta de trabajadores de la salud. No solo médicos, sino trabajadores de la salud en general. Hay más de 55.000 puestos de trabajo que se deberían cubrir en esos sectores, en la salud y en la educación. Eso se va a cubrir inmediatamente. Pero hay una propuesta importante que va a generar no solo una salida, digamos, económica a las madres jefas de hogar, que es la entrega de $1.000 a 1 millón de personas. Digo que no es solo una salida para las madres jefas de hogar que lo van a recibir, sino para las economías locales, porque la idea es dinamizar esas pequeñas economías locales, la tienda, el señor de la esquina que vende determinadas cosas. Eso va a dinamizar en el corto plazo. La idea es dinamizar prácticamente en el corto plazo la economía y empezar a generar empleo. Esos 55.000 empleos enseguida asumirlos
y después empezar a generar empleo de otras formas. ¿Cuáles son las otras formas? Generando, por ejemplo, la posibilidad de un desarrollo de la soberanía alimentaria. ¿Cómo se desarrolla la soberanía alimentaria? Nosotros vimos en la pandemia que muchos de los pequeños campesinos, la economía familiar campesina, los pequeños productores, los medianos productores rurales, lograron por lo menos comercializar sus productos en algo, inclusive a través de tiendas. Bueno, hay que darles la posibilidad de comercialización. A veces mucho se habla del agua, de la tierra, de los créditos, que son todos muy importantes, pero el mayor problema de los pequeños productores y medianos actualmente es la comercialización. Y la comercialización tenemos que generarla desde el Estado, no solo en ferias, sino buscando incentivos con las pequeñas tiendas de barrio que ahora se están desarrollando cada vez más para que comercialicen los productos de los pequeños y medianos productores y de la producción familiar campesina. Pero además el Estado tiene que empezar a comprarles a ellos nuevamente, como se daba durante los 10 años de Revolución Ciudadana, en la educación, para los almuerzos, para los desayunos de los niños, tiene que de nuevo volverse a comprar de esos productores. Eso genera no solo estos aspectos, nivel económico. Te indicaba, dentro de todos estos aspectos, de pronto la gente se puede quedar con un dato, con lo que le es más cercano. Tú dijiste, inmediatamente nosotros podemos dar a 1 millón de personas un aporte de $1,000. Esto podría quedar como un aspecto demagógico. ¿Cómo se explica la posibilidad de que a 1 millón de personas se les dé $1,000, quizá por una única vez, para que puedan salir de su complicada situación económica? El problema es que estamos en un momento de situación crítica, de situación de crisis total, y la única forma de movilizar la economía a nivel local es que el Estado invierta directamente. Y eso no es un invento nuestro. Se está dando, bueno, la propia Naciones Unidas lo está proponiendo y se está dando en distintos países, en los países de Europa y en Estados Unidos, mucho más. Y bueno, ellos tienen más posibilidades. Nosotros sí tenemos la posibilidad de entregar esos $1,000 millones que va a ser sentido después. Se va a notar cómo se generaliza el movimiento económico en esos sectores locales y da la posibilidad a muchos sectores a empezar a realizar, a pagar sus deudas obviamente, pero también a empezar a hacer pequeños emprendimientos. Hay algunos ejemplos de ONGs, hay una ONG que lo está haciendo en Ecuador y en otros países que le presta a los sectores campesinos $1,000 a 6 meses y le devuelven la misma plata, no le cobran ningún interés. Y son para actividades de generación de posibilidades comerciales, generación de más producción, y ha sido muy interesante cómo han reaccionado esos sectores. Bueno, esto sería una cosa mucho más masiva porque sería desde el Estado. Ahora, no es solo entregar los $1,000, es también darles la posibilidad de, muchos tendrán que gastarlo en la sobrevivencia. La gente está sobreviviendo, la gente se está muriendo de hambre. Entonces, en una situación crítica, bueno, a veces tendrá que gastarlo solo en la sobrevivencia, pero en otros sectores, de repente, desde el Estado, obviamente que se les va a dar la posibilidad de tratar de ayudarlos para que también, obviamente, para muchos $1,000 puede ser nada, para algunos $1,000 es muchísimo dinero. Yep. Es increíble y con $1,000 pueden hacer muchísimo, inclusive para generar nuevos ingresos. Quinto, ¿qué de amargura te deja o hay algún sabor amargo que te esté dejando estos días de campaña electoral? No, más bien me ha reconfortado el ver, bueno, el cariño de mucha gente, no por la actividad política, sino por otras actividades, por la actividad periodística, la actividad cultural. Eso me ha reconfortado muchísimo, pero también me reconforta el ver que la gente, a pesar de las 1.000 dificultades que tiene, trata de salir adelante. Eso es muy importante, pero claro que uno se preocupa al ver lo que te decía, la gente está sobreviviendo. Uno cuando habla con la gente y cuando recorre, se nota mucho más, lo nota mucho más que cuando está dentro de su círculo,
cómo la gente busca sobrevivir, formas de sobrevivir, de vender chicles, de hacer. Gente que nunca había hecho esas actividades informales, ahora también las están haciendo porque buscan fórmulas para sobrevivencia, para sobrevivir. El Ecuador no solo se ha empobrecido, sino que, como tú decías en determinado momento, la gente se suicida, la gente no sabe cómo salir de esta situación, y entonces eso, viéndolo directamente, claro que eso golpea muchísimo porque además nos da una obligación mucho mayor en un momento muy difícil de sacar un país que está en crisis, sacarlo adelante. Bien, Yo creo Quinto. que nosotros tenemos todas las posibilidades de hacerlo, que es una situación muy difícil, pero claro que te golpea en la piel, en el corazón, porque es imposible no sentirse mal, no sentirse golpeado cuando uno ve una familia que te dice, no, nosotros sí, yo trabajaba, pero ahora estoy tratando de ver, a veces me traen chicles y vendo, a veces me traen tarjetas de teléfono y voy y vendo, entonces le tengo que dar una parte a un señor, otra. O sea, también es una economía informal tan terrible que lo que le queda a ese señor o a esa señora que está vendiendo es algo para sobrevivir, para comer el día y comer con muchas dificultades. Entonces eso a veces es lo que la gente no entiende y que para un banquero debe ser muy difícil entender con un banquero candidato, porque claro, es difícil entender la realidad real de la gente. Para terminar, a mí me gustaría, Quinto Lucas, siendo también un analista internacional y ahora candidato a la Asamblea Nacional, sí me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto que tú crees que tendremos en los próximos tiempos de lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuál es el impacto? Bueno, yo creo que Estados Unidos está en un quiebre institucional importante, un quiebre social importante. Nadie lo imaginaba, pero hoy en día está surgiendo una tercera vía. Puede ser una vía de derecha, fascista, lo que sea, pero es una tercera vía. Y esa es la preocupación que tiene el status quo de Estados Unidos. Ya el Partido Demócrata y el Partido Republicano empiezan a entender que hay un personaje que les puede cuestionar el poder y que puede formular una tercera vía para los Estados Unidos. Estados Unidos está en un enfrentamiento que es un enfrentamiento de base que a veces no se nota. Se notó en parte con las persecuciones a los afroamericanos y ahora se notó con lo del Capitolio. Pero además en un momento histórico en el que vuelve a surgir un mundo multipolar. Bueno, nunca hubo un mundo multipolar, hubo un mundo bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y después el mundo unipolar totalmente hegemónico de Estados Unidos. Hoy en día, sin embargo, empieza a surgir ese nuevo mundo multipolar en el que Rusia marca una presencia muy importante, China tiene una presencia importantísima a nivel económico y comercial, y Estados Unidos empieza a ver que pierde esa hegemonía, pero internamente además tiene un problema grave, un problema político y un problema de convivencia brutal. Entonces, para los próximos años, Estados Unidos obviamente que va a tratar de intentar nuevamente recuperar la hegemonía, ya la ha ido recuperando la hegemonía de América Latina, pero le va a ser muy difícil porque va a tener que solucionar sus problemas internos. Por otro lado, van a seguir las migraciones desde América Latina hacia Estados Unidos y eso también les crea otro conflicto con sus vecinos, sobre todo con México. Entonces vemos una potencia que está en decadencia. Es un peligro también porque una potencia en decadencia puede llegar a querer hacer algunas acciones desesperadas, como por ejemplo intentar intervenir en Venezuela. La historia nos dice, cuando Estados Unidos ha tenido una situación crítica económica y crítica en lo político, su salida han sido guerras, distintas guerras. Perfecto. Entonces sí hay que tener también ese cuidado. Pero estamos en un mundo multipolar y en un país, y teniendo en cuenta un país que va perdiendo su hegemonía mundial. Bien, es un momento de quiebre. La tercera S quiere agradecerte y tienes 30 segundos para dejarle un mensaje final a quienes consideren que votar por ti es una buena opción. Bueno, yo no acostumbro a decir voten por mí porque me parece colonizar el pensamiento. Yo digo, analicen la situación del país,
analicen lo que ocurrió durante la Revolución Ciudadana y cómo estuvimos durante la Revolución Ciudadana, y analicen las perspectivas del único candidato que puede cambiar la situación que vive este país por su formación y además por su sensibilidad social, que es Andrés Arauz. Analícenlo, no les digo voten, analícenlo. Cuando lo analicen, seguramente la gran mayoría se dará cuenta que es necesario votar por él. Gracias a Quinto Lucas, aquí en La Tercera EC. Amigos y amigas, volveremos con un nuevo diálogo aquí en La Tercera EC, a través de este canal. Hasta pronto.